Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a otro segmento de charlas comunitarias con el Condado de Fairfax. Les habla su portavoz, Grelia Steele, del Departamento de Asuntos Públicos del Condado de Fairfax. Y les invito de nuevo a sintonizar este programa que traemos cada semana para hablar de temas que nos importa o que afecta mucho a nuestra comunidad en Fairfax. Hoy día es viernes 26 de febrero del año 2021 y tengo el placer de presentarles a Kirsten Bushner, especialista del Departamento de Salud. Su posición es especialista en salud comunitaria. Kirsten, muchísimas gracias por tomarte el día para estar con nosotros. Gracias a ti, Grelia. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en su programa semanal. Como Grelia les está diciendo, yo trabajo en alcance comunitario en el condado de Fairfax, aquí con el Departamento de Salud. Muchísimas gracias, Kirsten, y a todo tu equipo por todo lo que están haciendo durante esta pandemia. Hoy día hablaremos de 6 temas que han sido frecuentemente preguntados y de mucho interés en nuestra comunidad, como viene siendo cómo registrarse para recibir la vacuna. Vamos a hablar del proceso en mucho detalle hoy día. Cómo saber en su lugar en la línea de espera. Esto es una nueva edición que nuestro equipo técnico del condado ha podido desarrollar para darnos una mejor idea de dónde estamos en la lista de espera. También aclarar que la vacuna es gratuita y vamos a hablar un poquito de esos gastos administrativos. También, ¿qué significa la expansión de lugares de donde las personas están siendo vacunadas y cómo identificar esos lugares? También hablaremos de qué es lo que puede esperar usted después de recibir la primera dosis, la segunda dosis, qué pasos y protocolos debe seguir manteniendo. Y por último, las opciones de traducción de nuestras páginas de web y también cómo hacer esos pasos o cómo utilizar nuestro sistema para que usted traduzca la información continuamente. Bueno, les recordamos que este programa está siendo transmitido en vivo y le pedimos, como siempre, que por favor compartan la información, de que también tomen la oportunidad de preguntar a Kirsten y a mí durante esta transmisión cualquier duda que tenga y nosotros vamos a proveer la información en vivo y también cuando el segmento termine. Para empezar, les diremos los números y los datos del día. Por el momento tenemos 67,033 casos confirmados en el condado de Fairfax. Son 55,762. Casos probables son 11,271. Nuevos casos son 235 casos y personas hospitalizadas tenemos 3,548 y lamentablemente hemos perdido un número de 928 personas. Y también comentarles de que por el momento tenemos a 168,673 personas vacunadas en el condado de Fairfax y una lista de espera de personas que están en el proceso de registración. Tenemos 103,361 personas. Así que eso es lo que vamos a hablar también de cómo saber en qué parte de esa lista, si usted se ha registrado, si es parte de ese grupo de prioridad en la fase 1A, 1B, dónde se encuentra en la lista. Bueno, Kirsten, ¿qué te parece si empezamos a hablar con
del primer tema, que es cómo registrarse, cómo saber de los pasos que tenemos que dar para registrarnos. Por supuesto que sí. Pues, bueno, no, por favor, te doy la palabra. Para comenzar, claro, ahorita el Departamento de Salud está invitando a las siguientes personas, a los siguientes grupos, a registrarse en nuestro sitio. Les vamos a enviar el enlace para que sepan cuál es. Ahorita actualmente se pueden registrar personas mayores de 65 años, también personas que corren un riesgo alto de enfermarse gravemente de COVID, como son personas con enfermedades crónicas o enfermedades subyacentes. Esto incluye, por ejemplo, personas con diabetes, personas que tienen obesidad, personas que tienen enfermedades pulmonares, de riñones, del corazón, y cáncer, por ejemplo, si sufren de asma. Todas esas personas están en la lista que se pueden registrar actualmente a través del sitio del Departamento de Salud. También estamos aceptando registraciones de personas que trabajan con la policía, que son bomberos, personas que trabajan con materiales peligrosos, las personas que trabajan en centros penitenciarios y trabajadores que trabajan en centros de refugio, o sea, lugares donde viven personas sin hogar. Y además se están registrando o se pueden registrar personas que trabajan en centros preescolares, o sea, para niños chiquitos, y además maestros y todo personal que trabaja ya sea en escuelas privadas o públicas, de nivel kindergarten hasta 12º grado. Perfecto. Entonces, si las personas se encuentran en esos grupos, entonces ellos pueden entrar a nuestra página del condado del Departamento de Salud y pueden llenar esa aplicación en línea. ¿Correcto? Así es. Y no sé si podemos compartir el enlace, pero si usted visita el sitio web del condado, del Departamento de Salud del condado de Fairfax, pueden visitar la página de registración y ahí mismo pueden ingresar sus datos, siempre y cuando llenan los requisitos, ¿verdad? Si están dentro de esos grupos de prioridad, y luego le va a tocar revisar su correo regularmente para asegurarse de que está recibiendo el mensaje de cuándo puede ya hacer su cita para ir a vacunarse. Para las personas que, por ejemplo, tal vez no tienen acceso fácil al Internet, tal vez les cuesta conseguir ayuda con la tecnología, que nos pasa a todos, o quisieran hablar con alguien en persona, pueden llamar al número 703-324-7404 y ahí les van a tomar sus datos para apuntarlos en el sitio de registro. Eso está muy claro. Primero, siempre les pedimos que si es que lo pueden llenar el formulario o la registración ustedes en casa o con la ayuda de una persona que pueda entrar al sistema, les pedimos por favor que descarguen una guía que hemos creado que es... está siguiendo las mismas preguntas de esa registración. Así que primero les pedimos que descarguen la guía, segundo que lo llenen la aplicación y como dice Kirsten, tenemos un centro de llamadas donde usted puede llamar los 7 días de la semana y se puede registrar en el teléfono con alguien que habla español, y como el equipo del condado del Departamento de Salud siempre nos hace el recuerdo de que aboguemos que las personas que necesitan llamar sepan que hay una demora, que hay una espera que tienen que hacer, pero después de que hagan la espera y de que se comuniquen con una persona, va a estar completamente todo hecho con la ayuda de esa persona, y su espera
va a valer la pena, ¿verdad, Kristen? Exactamente, así es. Les rogamos que tengan paciencia. Sabemos que hay muchas personas interesadas en conseguir la vacuna, lo cual nos alegra mucho, por supuesto, pero sí hay un volumen enorme de llamadas ahorita. Entonces, depende del día que llame. Los lunes y los viernes suelen ser más días donde hay más llamadas de lo normal. Entonces, si pueden esperarse para, por ejemplo, martes o miércoles en la tarde, no hay tanta llamada y se espera que no tengan que estar mucho tiempo pues sí, en espera en el teléfono. Claro que sí, pero como siempre les decimos nosotros que por favor, después de que hagan esa registración, de que completen esa registración, estén constantemente recibiendo o revisando su correo electrónico. Más tarde durante este segmento hablaremos de los otros lugares donde se han añadido durante esta semana que están vacunando a las personas que están registradas con el Departamento de Salud. Así que se está viendo un movimiento un poquito más acelerado mientras pasan las semanas. Así que por favor siempre estén viendo ese correo electrónico y también sabemos que en nuestra comunidad tal vez a veces usamos el correo de de otra persona de nuestra familia, de un amigo, así que si usted ha sido registrada usando el correo electrónico de otra persona, también les urgimos de que por favor les hagan esos recuerdos también a esa otra persona para que por favor no pierdan esa oportunidad de recibir mensajes de dónde está usted en la lista y también tal vez si le llega ese mensaje para hacer, para ya poner una fecha en el calendario, ¿no? Como decimos. También es importante, Kirsten, de recordar a las personas de que el sistema de nuestra registración está mandando ahora mensajes constantemente a las personas que se han registrado diciéndole que sí, están todavía en espera y que por favor revisen el nuevo sistema de registro, de verificación del registro. Háblanos un poquito de ese enfoque que ha sido, me parece que fue ya desarrollado esta semana o la anterior semana, pero ¿cuáles son las ventajas de saber dónde estamos en ese registro? Así es, Grelia. Hace poco se agregó una página nueva en la página de registración del condado de Fairfax del Departamento de Salud, donde usted puede verificar cómo va su registro, cómo va en la lista. No sé si, Grelia, puedes subir a la pantalla cómo se ve eso exactamente, pero básicamente usted puede ingresar su nombre y su correo electrónico y le va a... ahí está. Usted puede ingresar su nombre y su apellido y su correo electrónico. Tenga en cuenta, le queremos hacer hincapié, algo muy importante, tienen que ingresar su nombre exactamente como lo ingresó cuando en el momento de registro, ¿verdad? Y usar el mismo correo electrónico, la misma dirección que usó para registrarse, para que cuando el sistema vaya a revisar si usted está registrado, lo vamos a poder ubicar en esa lista. Entonces, sí. Y también añadir de que hay una opción para traducir esta página en español usando su sistema propio del traductor en su computadora. Así que si hace un clic en la parte derecha de su ratoncito que tiene o de su navegador, entonces selecciona traducir en español y la página será traducida. Y aquí nos indica este sistema, nos indica en la parte, en el párrafo de aquí arriba, en qué semana
están actualmente programando citas para las personas que se registraron en la semana del 18 de enero. Esas citas se están dando actualmente. Así que es eso muy importante porque en el párrafo de abajo le indica de que usted se registró en el exactamente le da la fecha que usted se registró, así que eso le ayuda a usted a programar más o menos cuándo va a recibir esta información para acertar una cita en nuestro sistema. Y también les quiero recordar que en sus sistemas de su teléfono, no sé si vemos aquí, hay una palabra en la parte superior de la página que con los teléfonos de iPhone dice AA. Si seleccionamos eso, podemos traducirlo también al español. Así que mucho no se ve en la pantalla por el reflejo, pero también hay esa opción para traducir esa página. Y de nuevo, es sumamente importante estar al tanto de esa fecha o esa semana de que el Departamento de Salud se está enfocando para proveer esas citas y para que las personas tengan un poquito de mejor idea de cuándo se puede esperar que le manden esa cita. ¿Algo más que quieres agregar? Así es, Grelia, no, exactamente lo que tú dijiste. Actualmente el Departamento de Salud está trabajando todos los registros del 18 de enero. Muchísimas personas se registraron ese día, pues ese día es el que se abrió el registro para todas las personas de 65 años y mayores, y tenemos una gran cantidad de personas en nuestro condado que están en ese grupo. Entonces, ahorita seguimos trabajando los registros de ese día y como ustedes saben, ya estamos a finales de febrero, por lo cual podemos entender que vamos a esperar unas semanas para recibir esa información de la vacuna y poder programar la fecha para recibir la primera dosis. Así es que nuevamente les rogamos que tengan muchísima paciencia con nosotros y eventualmente les prometemos que todos los que se quieran vacunar se van a poder vacunar. Exactamente. Luz Naranjo nos dice, una persona que esté en ese rango de edad, pero esté de visita, se podrá registrar? Y la respuesta me parece que no, porque tiene que vivir en el condado. ¿Me puedes verificar eso? Sí, Grelia, fíjate que según he escuchado yo y que nos han comentado acá en el Departamento de Salud, es que si la visita está aquí por varios meses, porque sabemos que muchas personas nos vienen a visitar, nuestros padres, nuestros abuelos, y se quedan bastante tiempo, meses y meses, o tal vez hasta un año de visita, entonces sí se pueden registrar para la vacuna. Lo que les pedimos es que las personas por ejemplo, no simplemente vengan de su país para acá para ponerse la vacuna y después se devuelven a su país. Les pedimos que, por favor, tomen en cuenta que las vacunas son principalmente para las personas que viven pues todo el año básicamente en el condado de Fairfax. Pero si usted tiene un pariente que se está quedando con usted a largo plazo, entonces esa persona sí se puede registrar, siempre y cuando está dentro de los grupos elegibles. Perfecto, muchísimas gracias, Luz. Esperamos que esa pregunta haya sido respondida. Y también nos pregunta, ¿hay alguna idea de cuándo empiece la vacunación para el siguiente grupo? Y lamentablemente ahorita no hemos recibido otra información, ni bien esa información sea dada por el gobernador o
bueno, sí, viene siendo del estado de Virginia, entonces esa información se anuncia en nuestras redes sociales, también se manda un mensaje por texto, así que es muy importante que las personas se registren para recibir esos mensajes de texto porque esa información está cambiando cada día. También nos pregunta si la vacuna está disponible para una persona que está embarazada. Y me parece de que hemos tocado este tema anteriormente con el doctor Nájera y con el doctor Rimola, pero la verdad que esa información no la tengo conmigo por el momento, así que voy a Yornelli, lo que voy a hacer es, vamos a consultar con nuestro equipo de epidemiólogos y también con nuestro equipo de doctores y vamos a darle esa respuesta. A no ser que, Kirsten, ustedes o tú estás más si sabes la respuesta. Pues sí, Grelia, fíjate que las personas embarazadas les recomendamos que consulten con su médico y hasta la fecha creo que es segura la vacuna para las personas embarazadas, pero lo mejor es consultar con su médico primero para ver qué les recomiendan ellos, su médico, su doctor, que les recomiende cuál es el mejor paso para usted. Perfecto. Y bueno, el tercer tema del día es la vacuna es gratuita y eso siempre nos han preguntado tanto en este espacio como también en las redes sociales, en correos electrónicos, pero siempre hay esos gastos que sabemos que son administrativos. Aparte de esos gastos que son cubiertos por los proveedores, ¿qué otro mensaje, Kirsten, les podemos dar a las personas, especialmente a estas personas que dicen, bueno, yo no tengo seguro, ¿cuáles son mis opciones? Sí, ¿no? O sea, la vacuna es gratuita. El gobierno federal está cubriendo ese gasto, así es que ni una persona debe de pagar ni un centavo por recibir la vacuna. Si usted no tiene seguro médico, entonces, por favor, véngase al Departamento de Salud, o sea, regístrese con el Departamento de Salud y aquí le vamos a poner la vacuna sin costo alguno. No tiene por qué preocuparse por eso si no tiene seguro médico. Exacto. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, que es, ¿qué significa la expansión de lugares donde se administra la vacuna? Esta semana hemos añadido a 2 farmacias más, que incluye Giant y también incluye My Doctors. Y eso significa que, bueno, uno, que hay más proveedores, así que hay el número de personas que están siendo vacunadas va a empezar a aumentar. Pero, Kirsten, ¿qué más significa eso para las personas que van a empezar a recibir tal vez el correo para la primera cita para programar su primera cita, especialmente de Innova? Innova va a mandar esa programación de su sistema directamente. Así es, hay que estar bien atentos a los mensajes que están recibiendo, porque puede que vengan del Departamento de Salud o puede que vengan con información de la farmacia de otro sitio donde están ofreciendo las vacunas. Así es que hay que leyendo, abrir el mensaje, mirar qué dice y si tiene cualquier duda, porque sí es cierto que hay muchos lugares, o sea, ahora estamos recibiendo bastantes mensajes que parecen ser sospechosos, entonces si usted tiene cualquier duda, por favor puede llamar al 703-324-7404 y preguntar, mire, yo acabo de recibir este mensaje, parece que vino del Departamento de Salud para programar mi vacuna, pero no estoy totalmente segura o seguro, por favor si me lo puede verificar. Pero sí el mensaje se puede como esconder dentro de tanto mensaje que uno recibe. Así es que solo hay que estar, como dice Grelia, bien atentos a los mensajes que está recibiendo. Y
realmente sí es buena noticia de que se han agregado más sitios, porque eso quiere decir, como dijo Grelia, que el proceso de vacunación va a correr un poquito más eficiente y también le ofrece a usted más opciones para dónde ir. No necesariamente tiene que ir a uno de los centros clínicos del Departamento de Salud, sino que posiblemente pueda ir a George Mason, a la Universidad de George Mason, o pueda ir a una de las farmacias de Giant o de My Doctors. Así que hay más opciones para ir a recibir la vacuna, pero sí hay que estar atento al correo electrónico que va a recibir acerca de su vacuna. Perfecto, así que como nos dice Kirsten, no se sorprenda si su cita le dice que vaya al Giant de Herdon o a otra localidad. Es verídica esa información, pero si es que usted tiene alguna duda, por favor llame al centro de información para verificar, porque lo que va a pasar es usted va a proveer su nombre, su correo electrónico, y la persona en el otro lado del teléfono le va a decir si esa información es verídica y así que por favor tome una cita. Y eso es lo que muchas personas que no han recibido esa programación de cita no están al tanto de que el sistema el sistema le da opción a unas cuantos días para seleccionar. Así que por favor esté siempre revisando su correo para saber, para estar al tanto de su programación de cita. Ahora, por la penúltima pregunta que estamos recibiendo siempre es, ¿qué se puede esperar después de recibir la primera dosis o la segunda dosis? Generalmente estamos viendo en las noticias o en otras partes de las redes sociales que, bueno, las personas están relajando un poco, ¿no? Esos protocolos que nosotros urgimos que sigamos que sigamos usando y practicando, así que eso incluye las mascarillas, cubriéndose siempre la boca y la nariz, de mantenerse ese distanciamiento social, de que evite la multitud de personas, donde están yendo muchas personas. Kirsten, ¿Qué más estás escuchando en el Departamento de Salud que algunas personas todavía están en duda? La pregunta más frecuente es, ok, ya me vacuné, ¿por qué tengo que seguir usando mascarilla? ¿Por qué tengo que seguir haciendo el distanciamiento social? Y es porque pues todavía no hemos llegado a la inmunidad comunitaria, como se llama. Cuando la mayoría de las personas, y se piensa que más o menos tendrían que ser por lo menos 70% de la población tiene que ser inmune. Entonces, hasta que lleguemos a ese punto, es bien importante seguir siguiendo las medidas de protección, como mencionó Grelia, usando la mascarilla, que le cubra bien la nariz, ¿verdad? Y que no entre el aire a los lados y le quede ajustado debajo de la barbilla. Siempre mantener los 6 pies de distancia lo más que pueda, aún con la máscara puesta, y especialmente en lugares encerrados o donde hay mala ventilación. Y por supuesto, siempre es buena idea lavarse las manos frecuentemente. O sea, todas esas medidas nos ayudan a prevenir otras enfermedades, ¿verdad? Y pues claro, si uno se siente mal o se siente enfermo o piensa que tiene COVID, definitivamente quedarse en casa, hacer la cuarentena, hacerse la prueba de COVID si necesita, si quiere confirmar de que tiene o no tiene la enfermedad, y seguir esas reglas hasta que ya lleguemos a la inmunidad comunitaria, como se llama. Exacto. Y también durante esta semana el gobernador anunció que hay algunas restricciones de la Orden Ejecutiva 72 han sido cambiadas también, así que por favor síganos en nuestras redes sociales para saber también cuáles son algunas de las restricciones que han sido modificadas durante esta semana y que van a tomar en efecto marzo 1. Así que en unos cuantos días.
Por último, darles las opciones y hacerles saber de las opciones que hay para traducir la información en español usando los medios de la página. Y en un momento vamos a ver un video que se hizo durante el principio de la pandemia, que nosotros estábamos que nos urgía que las personas sepan cómo traducir esta información. Así que si va en la página del condado, en la parte superior derecha de la página, va a encontrar una palabra que dice traducir o translate con varias banderas. Hace un clic en esa parte y usted elige el idioma español y le pide que regrese a la página anterior y la información va a estar completamente traducida. Y lo que hemos observado es de que la mayoría del tiempo esa selección sigue y está programada en su sistema a lo largo de las veces que usted está visitando esa página. Así que es muy importante de saber que hay esa opción de traducir, pero también que tenemos unas noticias cortas, un lugar en nuestra página donde proveemos todo el contenido en español. Ese es el blog en español que usamos para mantenerles informados de información que está saliendo rápida y al momento y que necesitamos que esté bien traducido primero y también que hablemos de nuestras necesidades, ¿no? De que todos los temas estén bien, que hablen de las preguntas que nos están llegando de nuestra comunidad. Kirsten, ¿alguna otra cosa que quieres añadir de eso? Yo creo que tú has cubierto muy bien ese tema. Gracias. Perfecto. Y nos pregunta Ben de algunas de las tasas de los números que están siendo mostrados en el tablero que ha sido también añadido la anterior semana para indicar exactamente cuántas personas han sido vacunadas, cuál es el conteo del suministro. Y Ben, lo que vamos a hacer es voy a preguntar la pregunta que tú nos has hecho a nuestros técnicos para ver si es que el análisis que tú estás haciendo concuasa con la programación de ese sistema. Luz nos dice, una persona que no tenga seguro y que necesita hacerse la prueba, ¿dónde se la puede hacer? Kirsten, ¿nos puedes indicar más o menos dónde hay esas opciones para que una persona se pueda hacer la prueba? Sí, definitivamente. El condado, el Departamento de Salud tiene 5 sitios donde usted puede ir a hacer la prueba y no tiene que pagar nada si no tiene seguro, ¿no? O sea, nadie tiene que pagar, es gratuito. Y los sitios, hay uno en Mount Vernon, en la Ruta 1, hay uno en Annandale, hay uno en Herndon-Reston, hay uno en Springfield, por la biblioteca Richard Byrd, y se me está escapando uno, pero si usted nos puede regalar su correo electrónico, yo con mucho gusto le envío esa información más tardecito con la dirección y el horario, porque cada sitio donde se están haciendo las pruebas tiene su horario específico, no necesariamente reciben a las personas todos los días, o sea, sí tienen un horario bien bueno, pero no todos los días se reciben personas, entonces si usted nos regala su correo electrónico, yo con mucho gusto le mando la información. Perfecto, muchísimas gracias. Y Ben nos está agradeciendo por la información dada y también al cerrar le queremos urgir a las personas que por favor se registren para recibir estos mensajes por correo, por texto, mejor dicho,
que se están mandando. Semanalmente estamos mandando siquiera uno por semana o tal vez dos, dependiendo de la información de cuánto estén cambiando. Así que les urgimos también de que usen las herramientas de nuestro sitio de web para que usted haga la traducción. Y también les invitamos a leer esas noticias cortas que estamos publicando para que también esté siempre informado. Y recordarles que el centro de llamadas del Departamento de Salud están abiertas los 7 días de la semana y puede llamar al 703-267-3511 y de siempre recordarles de si es que usted recibe la llamada de los contact tracers que se llaman, o las personas que están haciendo el rastreo de contactos, por favor atienda esa llamada y también siga los protocolos, ¿no? Porque como dice Kirsten, estamos vacunando a personas, pero todavía nos falta mucho por cubrir toda nuestra población. Perdón, nuestra población. Como siempre les recordamos que este segmento está transmitido cada semana, así que por favor comparte esta información. Y Kirsten, al cerrar te agradezco mucho por todo lo que estás haciendo en nuestra comunidad, por tu tiempo y por todos los esfuerzos tanto de vos y de todo tu equipo durante esta pandemia. El placer es mío, es súper satisfactorio para mí personalmente y profesionalmente estar trabajando de hombro a hombro con este gran equipo de personas que están trabajando todos los días, 7 días a la semana, 24 horas al día, todos trabajando mucho para poder, pues sí, acabar con esta pandemia. Así es que gracias por invitarnos a compartir esta información. Exacto, muchísimas gracias a ti nuevamente y también recordarles si es que usted está en ese grupo de personas que son que pueden recibir la vacuna, por favor regístrese. Como les comentamos, hay todavía bastantes personas que están en la lista de espera, así que lo más pronto posible de registrarse, lo mejor. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Chao, chao.